Caperucita Roja de los hermanos Grimm. Érase una vez una muchachita encantadora, a la que todo el mundo tomaba cariño con solo mirarla. Pero la persona que más la quería era su abuela, a quien todo parecía poco para su nieta. En cierta ocasión le regaló una capuchita de terciopelo rojo, y como le sentaba muy bien, y la niña no se quería poner otra cosa, desde entonces la llamaron Caperucita Roja. Un buen día le dijo su madre: «Ven, Caperucita, toma este trozo de tarta y esta botella de vino y llévaselos a la abuela, porque está enferma y débil y esto la reanimará. Ponte en camino antes de que haga calor. Y cuando salgas a la calle, ve formalita y no te desvíes de tu camino, porque si no puedes caerte y se romperá la botella, y entonces la abuela se quedará sin nada. Y cuando entres en su cuarto, no te olvides de darle los buenos días, y no te dediques a curiosear por toda la casa». «Creo que sabré hacerlo bien», dijo Caperucita a su madre, y la tranquilizó con un beso. Pero la abuela vivía lejos, en el bosque, a una media hora del pueblo. En cuanto Caperucita llegó al bosque, se encontró con el lobo. ¡Aú! Pero Caperucita no sabía que era un animal muy peligroso y no se asustó. «Buenos días, Caperucita». «Gracias, lobo, igualmente». «¿Dónde vas tan temprano, Caperucita?» «A casa de mi abuelita». «¿Y qué llevas bajo el delantal?» «Tarta y vino, pues ayer hicimos tartas y pasteles en casa y le sentarán bien a la abuela, que está enferma y débil, y con esto recuperará fuerzas». «Caperucita, ¿dónde vive tu abuelita?» «Siguiendo por el bosque como un cuarto de hora, bajo las 3 encinas grandes. Allí está su casa, la que tiene la cerca de nogal. Seguro que la conoces», explicó Caperucita. El lobo se dijo: «Esta criatura tan joven seguro que es mucho más sabrosa que la vieja. Tienes que actuar con astucia para pescarte a las 2». Y fue andando un trecho junto a Caperucita, y entonces dijo: «Caperucita, fíjate en las flores tan bonitas que hay por todas partes. ¿Por qué no echas una mirada? Creo que ni siquiera oyes el delicioso canto de los pájaros. Vas completamente ensimismada, como si fueras a la escuela, y sin embargo, se puede pasar muy bien aquí, fuera, en el bosque». Caperucita alzó la vista, y cuando vio cómo bailaban aquí y allá los rayos del sol por entre los árboles, y qué cuajado estaba el suelo de preciosas flores, pensó: «Si llevo a la abuela un ramillete de flores frescas, seguro que le daré una alegría. Todavía es temprano, así que llegaré a tiempo». Y se apartó del camino y se puso a coger flores. Y cuando había encontrado una, le parecía que un poco más allá había otra aún más bonita, y se iba por ella, y cada vez se adentraba más y más en el bosque. En cambio, el lobo se fue derecho a casa de la abuela y llamó a la puerta: «¿Quién está ahí fuera?» «Caperucita, que te trae tarta y vino. Ábreme». «Baja el picaporte», exclamó la abuela. «Estoy demasiado débil y no me puedo levantar». El lobo bajó el picaporte y, sin decir una palabra, se dirigió hacia la cama de la abuela y se la tragó. Luego se puso sus ropas, se colocó la cofia en la cabeza, se metió en la cama y corrió las cortinas. Entretanto, Caperucita
había estado corriendo de un lado para otro buscando flores, y cuando hubo cogido tantas que ya no podía llevar ni una más, volvió a acordarse de la abuela y se puso en camino hacia su casa. Se sorprendió al encontrar la puerta abierta. Y cuando entró en la habitación, tuvo una sensación tan extraña que pensó: ¡ay, Dios mío! Siempre me encuentro tan a gusto con la abuela, pero hoy tengo una rara sensación de miedo. Entonces exclamó: ¡buenos días! Pero nadie le contestó. Después se acercó a la cama y descorrió las cortinas. Entonces vio a la abuela acostada, con la cofia metida hasta la barbilla y con un aspecto realmente singular. ¡ay, abuela! ¿Qué orejas más grandes tienes? Para oírte mejor. ¡ay, abuela! ¿Qué ojos tan grandes tienes? Para verte mejor. ¡ay, abuela! ¿Qué manos tan grandes tienes? Para poder cogerte mejor. Pero abuela, ¿qué boca tan grande y horrible tienes? Para comerte mejor. Nada más decir esto, saltó de la cama y se tragó a la pobre Caperucita. Una vez que el lobo hubo saciado su apetito, volvió a acostarse en la cama y empezó a dar unos sonoros ronquidos. Justo en ese momento pasaba el cazador por delante de la casa y pensó: hay que ver cómo ronca esta vieja. Deberías entrar a ver si necesita algo. Y entró en el cuarto y al acercarse a la cama vio que en ella estaba el lobo. Por fin te encuentro, viejo pecador, con el tiempo que llevaba buscándote. Cuando estaba preparando la carabina para disparar, se le ocurrió pensar que el lobo podría haberse comido a la abuela y que a lo mejor todavía estaba a tiempo de salvarla. Y no disparó, sino que cogió unas tijeras y empezó a cortarle la panza al lobo. No había dado más que un par de cortes cuando advirtió el brillo de la roja capita, y con 2 cortes más pudo salir de un salto la muchacha, que dijo: ¡ay, qué asustada estaba! ¡Qué oscuridad había en la tripa del lobo! Y después salió la anciana abuela, que estaba aún viva, pero apenas si podía respirar. Caperucita fue entonces a buscar unos pedruscos con los que rellenaron la panza del lobo, y cuando éste se despertó, intentó levantarse de un salto, pero las piedras pesaban tanto que cayó como un saco y se mató. Y entonces los 3 se pusieron muy contentos. El cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a casa. La abuela se comió la tarta y se bebió el vino que le había llevado Caperucita, y se sintió mejor enseguida. Y Caperucita pensaba para sus adentros: jamás en tu vida volverás a apartarte de tu camino cuando vayas sola por el bosque, si tu madre te lo ha prohibido.